Más allá de la historia del bastón, que evidentemente es muy interesante, vale la pena resaltar que no solo se trata de un accesorio, es un símbolo y como tal está cargado de significados. Es el símbolo universal de la ceguera. Si lo porto, estoy declarando al mundo que soy una persona ciega o de baja visión y que estoy orgulloso de serlo. De allí la importancia de asumirlo más allá del accesorio, que evidentemente es. Debe ser respetado, querido, lo que incluye el usarlo de una manera adecuada. Solo así será el símbolo de autonomía, dignidad y participación que las personas ciegas merecen. Pero para llegar a este punto es necesario recordar que el bastón es la última etapa de un proceso que inicia en el momento mismo del nacimiento de un niño ciego de baja visión, cuando le enseñamos a usar su cuerpo para reconocer el mundo, para aprender, para apropiarse de él, y en el caso de los adultos, cuando asumen su nueva condición de ser ciegos o de baja visión y recuperan o aprenden a usar su cuerpo de manera eficiente, a utilizar sus otros sentidos de maneras que ya no sea la visión el principal canal de información. Y esto lo recordamos porque muchas personas asumen que las personas ciegas y de baja visión aprenden a usar el bastón de manera natural, espontáneamente. Es decir, me quedo ciego, me dan un bastón y lo puedo usar. Y resulta que no, evidentemente no es así. Y esto lleva a un uso inadecuado del mismo, una técnica que yo he llamado la técnica mata cucarachas y que desafortunadamente vemos muy frecuentemente en las ciudades de nuestro país. Cuando vemos a las personas ciegas desplazándose, simplemente machacando el piso con el bastón, sin que éste les dé información alguna. El uso eficiente del bastón, entonces, es el proceso final de algo que llamamos orientación y movilidad, que es una de las áreas tiflológicas, que es como denominamos aquellas áreas que requieren las personas ciegas y de baja visión para desarrollarse cotidianamente como cualquiera otra persona del mundo. ¿Qué pasa cuando nacen los niños ciegos? ¿Qué debemos hacer? La herramienta fundamental de su desarrollo es su cuerpo y entonces debemos enseñar a manejarlo. Cómo nos movemos, cómo nos subimos a los árboles, cómo sabemos cuál es la izquierda y la derecha, cómo movernos hacia adelante y hacia atrás. ¿Cómo caernos? Si no me caigo, no aprendo a levantarme. Esto es lo que hacemos con los niños ciegos. Reconocer las cosas que tocamos solo con hacerlo de esta manera, sin necesidad de estar acercándonos a todos. Cómo leemos y reconocemos a través de los olores, cómo sentimos. Todos esos procesos son previos y necesarios al uso del bastón. Pero ahora bien, como sucede en las ciencias sociales a las que pertenece también la tiflología, esta ciencia de la educación que se encarga de todo lo relacionado con las personas con discapacidad visual, ya sea en educación o en rehabilitación, las metodologías, las técnicas y las didácticas cambian. Y no se trata de plantear si son mejores o que se deben mantener las tradicionales. A mí, hace muchos años en la Universidad Pedagógica Nacional, me enseñaron unas técnicas de uso del bastón que siguen siendo válidas, pero que seguramente ya no se ajustan a los requerimientos de las personas con discapacidad visual de nuestro país. Se trata entonces de ajustarlas, sí. El término que estamos utilizando ahora es el de hacer ajustes razonables, y ajustes también hacemos en el proceso de uso del bastón en orientación y movilidad. Y lo hacemos porque tenemos como precepto lo planteado desde los movimientos civiles de las personas con discapacidad y en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Nada sobre nosotros sin nosotros, y eso no lo podemos olvidar. Pero ¿eso qué quiere decir en orientación y movilidad? Pues justamente que lo entendemos como un medio para asegurar la autonomía, la independencia y la participación de las personas ciegas y de baja visión. Son ellos, las personas con discapacidad visual, quienes determinan, quienes deciden qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento lo deben hacer. Por eso se trata de partir de sus expectativas y necesidades, de ellos, de los usuarios, y
Los profesionales de orientación y movilidad, los instructores, deben estar allí para contrastar esas necesidades, para acompañarlas, para establecer conjuntamente un plan de tareas. Los objetivos a cumplir no son los objetivos del instructor de movilidad, y eso hay que dejarlo clarísimo. No son los objetivos del programa de rehabilitación o de habilitación, son los objetivos de la persona ciega, de la persona con baja visión, de su familia, de su círculo cercano, y haciendo una articulación cercana podemos llegar a esos planes que queremos. El especialista en orientación y movilidad es quien a partir de la evaluación inicial determina aspectos como las competencias sensoperceptuales. ¿Eso qué es? Que tanto ese usuario utiliza lo que ve, si es de baja visión, lo que escucha, lo que huele, lo que toca, si realiza procesos sinestésicos importantes. ¿Cómo está en el equilibrio? ¿Soy capaz de hacer un giro sin caerme? Solo por nombrar algunos aspectos. Todos y cada uno de estos aspectos son necesarios en la evaluación inicial. Nos van a determinar qué tanto está preparado esa persona o qué necesita reforzar. Una vez establecidos estos objetivos, se inicia con el entrenamiento formal del bastón o del perro guía o de ambos, porque aquí es importante aclarar. El bastón es el instrumento fundamental, importante e insustituible en orientación y movilidad. Por supuesto que los desarrollos tecnológicos han avanzado y encontramos bastones electrónicos y otra serie de aditamentos que se han pensado casi siempre por personas que no tienen discapacidad visual para reemplazar el bastón. ¿Por qué reemplazarlo? No entendemos. Las personas ciegas y de baja visión se sienten orgullosos de usar el bastón. Vuelvo y repito, estoy feliz siendo una persona con discapacidad visual. Me siento orgulloso. Dignamente uso el bastón. Pero en fin, se han desarrollado estos aditamentos. ¿Qué pasa? Que no es posible reemplazar el bastón, porque el bastón es una extensión del cuerpo de la persona ciega, de la persona con baja visión. Le permite ser autónomo, ser independiente, se adecua a cualquier condición de cualquier entorno en donde esté la persona. Y eso incluye el uso del perro guía. Las personas creen que voy a usar un perro guía que es más elegante, más bonito, está más de moda, y entonces uso el perro guía y guardo mi bastón y olvido todas las técnicas de protección que me enseñó mi instructor, mi especialista en orientación y movilidad. Resulta que no. El bastón acompaña el uso del perro guía. El perro guía no toma decisiones. Quien toma las decisiones es la persona ciega, es la persona con baja visión. Y esas decisiones las va a tomar mejor si usa el bastón, si usa las técnicas de protección. Entonces, lo que se hace regularmente, o se debería hacer en nuestro país, como se hace en otros países, en Norteamérica, en Europa, es que se enseña el uso del bastón. Cuando tienes el certificado de usarlo correctamente, haces el entrenamiento con tu perro guía y usas el bastón de manera que puedas utilizar también el perro guía, es decir, los dos. Esto puede sonar raro y nos puede decir, bueno, ¿pero para qué? Bueno, hay unas razones específicas y por eso hay técnicas especiales para que lo puedan hacer. Pero no olvidar, el bastón está ahí, lo tenemos que usar. Yo puedo ir con mi guía vidente, por supuesto. Puede ser mi compañero, mi compañera de vida, un amigo o un transeúnte amable que se ofrece a guiarme. No guardo el bastón, no lo guardo. Puedo incluso resultar un peligro para mi guía vidente y para los demás si no lo uso, si no puedo protegerme, si me tropiezo y caemos los dos al piso. Entonces el bastón está ahí para ser usado con elegancia, con respeto. Y eso es lo que se aprende en esas partes formales. ¿Qué hago con el bastón si estoy comiendo?
me invitan a una cena formal o estoy comiendo en el comedor de la universidad o del colegio a donde asisto. Bueno, ¿lo pongo sobre la mesa? Claro que no, el bastón ha transitado el piso como mis zapatos y a ninguno de nosotros se nos ocurre quitarnos los zapatos y ponerlos sobre la mesa del comedor. Pero lo tengo que aprender, tengo que decirle a las personas con discapacidad visual, recordarles que ese tipo de cosas no se hacen. Recordemos, el no ver a veces nos pone en situación de creer que no somos vistos. Entonces hay que recordar ese tipo de cosas, ese uso elegante del bastón. ¿Cómo pido ayuda? ¿Empiezo a gritar como un loco en un auditorio, ayuda, ayuda? ¿O levanto mi bastón, como dicen las técnicas que lo debo hacer? Ese tipo de cosas se enseñan en esta parte formal del bastón, de la utilización de esta herramienta maravillosa. ¿Cómo resuelvo situaciones, problema en la calle? ¿A quién le pido ayuda? Por supuesto, todo esto de lo que hablamos antes, que necesita una persona para iniciar su proceso de orientación y movilidad, pasa también por la socialización. Soy capaz de pedir ayuda en la calle, sé a quién acercarme, sé si necesito ayuda, lo puedo resolver solo. Eso hace parte de orientación y movilidad. ¿Cómo uso el transporte público? El transporte público no de una ciudad ideal e imaginaria que todos quisiéramos, como algún exalcalde de Bogotá que quería que fuera como Ginebra. Bueno, no, nuestra ciudad tiene 9 millones de habitantes, tiene un transporte público absolutamente rebasado, es una ciudad que hoy está en obra. Bueno, ¿cómo funciono en orientación y movilidad con esa ciudad? O en una ciudad en que los arbolitos tienen mangos y entonces me estrello con los mangos. O qué pasa si caen las semillas al suelo. Esas son las ciudades, esos son los contextos en los que nos movemos y que tenemos que aprender a utilizar el bastón adecuadamente. Utilizarlo para reconocer el mal estado de los andenes, los vendedores ambulantes, lo que nos encontramos en el piso. Pero eso requiere unos ajustes. ¿En qué? En las técnicas de uso del bastón. Existen estas técnicas desde mediados del siglo pasado, incluso antes. Bueno, pero las ciudades hace un siglo eran diferentes. Los usuarios con discapacidad visual hoy son diferentes. Cargan otras cosas en sus manos. Seguramente vamos a tener que ajustar las técnicas. El bastón tal vez ya no se lleva con el brazo flexionado, tal vez debe ser estirado. Bueno, en fin, eso es lo que deben entablar en conversación y hacer acuerdos el instructor de movilidad y el usuario. Seguramente pensaremos como tiflólogos que estamos sacrificando la técnica, pero vamos a ganar en seguridad, vamos a ganar en actitud para el uso del bastón. Una persona que se siente contenta usando el bastón lo va a usar con seguridad, lo va a usar. Finalmente, vamos a abordar un tema fundamental y que ha generado en los últimos años controversia, el uso del bastón en los niños y en las niñas. ¿Es adecuado el uso del bastón en los niños desde preescolar? Yo creo que la pregunta está mal planteada. El bastón no es el protagonista principal de este asunto, de este proceso. El protagonista es el niño. Entonces la pregunta es, ¿qué necesita un niño y una niña para aprender? ¿Qué necesitan para moverse? ¿Qué necesitan para jugar, subirse a los árboles, caerse, correr con sus pares? Es decir, para aprender a utilizar su cuerpo a su favor. Y allí tal vez la respuesta es su propio cuerpo y no un accesorio adicional como el bastón. Pero para eso tenemos que tener tranquilidad, para eso tenemos que tener la claridad y la confianza en los niños y en las niñas ciegos y de baja visión. Ellos son, antes que un sujeto ciego, niños y niñas, adolescentes, que tienen amigos, que se llevan bien o no tan bien en el colegio, que están rodeados de maestros, que sus mamás o sus abuelitas los acompañan a la tienda de la esquina. Yo no creo que a ninguno de nosotros nos hayan dejado ir solitos a la tienda de la esquina a los 6 años, a los 7 años.
¿Vamos con quién? ¿Con el hermano mayor, con el primo, con la mamá, con los abuelos? Bueno, entonces, ¿por qué en el caso del niño ciego es tan terrible que los niños ciegos vayan tomados de la mano, que aprendan a protegerse? Esta es la gran decisión que debemos tomar. Pero a veces también la pregunta es, pero, ¿y si se tiene que mover por el colegio y el colegio es muy grande? Bueno, el colegio es grande para todos y los colegios deben ser seguros para todos, para los niños ciegos, para los niños de baja visión y para los niños sin discapacidad o con cualquier otra discapacidad. Y si se tienen que mover, lo harán con sus compañeros, con sus pares o con los maestros o con quien esté dispuesto allí a acompañarlos. Pero también vamos a preguntarnos, en un colegio muy grande, los niños de primerito, de segundo, ¿tienen que ir hasta la sección de bachillerato a hacer algo? Seguramente no. Los colegios dividen las secciones, no por los niños con discapacidad, no por los niños con discapacidad visual, por seguridad de todos los niños. Pero también hay maestros que dicen, y si no los reconocen como niños ciegos, ¿por qué no llevan el bastón? Es que no los tienen por qué reconocer como niños ciegos, los tienen que reconocer como niños. Y si se caen y si les pasa algo, ellos, los niños y las niñas ciegos y de baja visión, y los otros, sus compañeros, sus pares que ven, tendrán que aprender a qué, a cuidarse y a cuidar a los otros. Y cuando llegue el momento, cuando estos niños tengan su esquema corporal completamente listo, llegará el momento de usar el bastón. Cuando sepan todo eso de lo que hemos hablado, a moverse, a oler, a escuchar, a saber dónde están, a decidir para dónde quieren ir, llegará el momento del uso del bastón. Entonces, lo que nos queda, como el crack lo ha querido llamar este año y como lo planteamos al inicio de esta breve conversación, el bastón es más que un accesorio, es un símbolo, pero como todos los símbolos tenemos que aprender a manejarlo, a utilizarlo a nuestro favor, a favor de las personas ciegas y con baja visión. Muchas gracias.